Hola, ¿qué tal? En esta oportunidad vamos a repasar tres funciones que serían la función distr.beta, la función distr.beta.inv, la función distr.binom. La función distr.beta es una función que nos devuelve la probabilidad para una variable aleatoria continua que sigue una función de densidad de probabilidad beta acumulativa. Esta distribución beta se usa generalmente para estudiar las variaciones a través de varias muestras de un porcentaje que representa algún fenómeno, por ejemplo, el tiempo diario que la gente dedica a mirar televisión. La sintaxis de la función distr.beta es x, alfa, beta, a y b, en donde x es obligatorio y es un valor comprendido entre a y b. Alfa y beta son obligatorios y son parámetros de la distribución. A es opcional y es un límite inferior del intervalo de x. En cuanto a b, también es opcional y es un límite superior del intervalo de x. Tenemos el siguiente ejemplo, que tenemos los siguientes datos, en donde 2 sería el valor que evalúa la función, es obligatorio, 8 también es obligatorio, igual que 10 son obligatorios y son parámetros de la distribución. 1 y 3 son opcionales, en donde 1 es el límite inferior del intervalo de x y 3 sería el límite superior del intervalo de x. Para calcular la probabilidad con la función distr.beta de estos valores sería igual distr.beta, el valor de x que sería 2, el valor de alfa 8, el valor de beta 10, el límite inferior y el límite superior, que sería A y B respectivamente. Entonces, el valor obtenido es 0.68. En cuanto a la función distr.beta.inv, esta función nos devuelve una función inversa de la función de densidad de probabilidad beta acumulativa de una distribución beta específica. Esto quiere decir que el argumento de probabilidad es igual a distr.beta. Entonces, distr.beta.inv es igual a x. La distribución beta puede emplearse en la organización de proyectos para crear modelos con fechas de finalización probables de acuerdo con un plazo de finalización y variabilidad esperados. La sintaxis de la función distr.beta.inv es igual a la probabilidad alfa, beta, a y b, en donde probabilidad es obligatorio y es la probabilidad asociada con la distribución beta. Alfa es obligatorio igual que beta y son parámetros de la distribución. A, como ya vimos, es el límite inferior del intervalo de x y b es el límite superior del intervalo de x. Entonces tenemos estos valores como ejemplo, donde sería 0.5 la probabilidad asociada con la distribución beta, 8 y 10 serían los parámetros de distribución, 1 y 3 los límites inferior y superior respectivamente. Entonces evaluamos cuál es la probabilidad que nos devuelve esta función. Sería igual distr.beta.inv. Entonces nos pide la probabilidad que sería 0.5, el alfa que sería 8, el beta 10 y el límite inferior y superior que sería 1 y 3 respectivamente. Entonces el valor obtenido con esta función es igual a 1.88. La siguiente función
que vamos a estudiar sería la función distr.binom. Esta función devuelve la probabilidad de una variable aleatoria discreta, siguiendo una distribución binomial. Esta distribución distr.binom en problemas con número fijo se debería usar de pruebas o ensayos. Cuando los resultados de un ensayo son solo texto o fracaso, o cuando los ensayos son independientes y cuando la probabilidad de éxito es constante durante todo el experimento. Por ejemplo, distr.binom se puede calcular la probabilidad de estos dos próximos 3 bebés que nazcan que sean hombres. Es un ejemplo que podríamos utilizar la función distr.binom. En cuanto a la sintaxis de esta función, es igual a distr.binom, en donde sería el número de éxitos, que sería obligatorio, ensayos, que es obligatorio y es el número de ensayos independientes que se va a evaluar, la probabilidad de éxito que tiene cada ensayo y el acumulado. Este acumulado es obligatorio y es un valor que determina la forma de la función. Si el argumento es verdadero, entonces esta función nos devuelve la distribución acumulativa, que es la probabilidad que exista el máximo número de éxitos. En cuanto si es falso, devuelve la función de masa de la probabilidad. Esta probabilidad que es un evento que se produzca un número de veces igual al número de éxito. Entonces podemos utilizar en acumulado verdadero o falso. Tenemos los siguientes datos para poder evaluar, en donde 6 sería el número de éxitos, 10 sería el número de ensayos independientes y 0.5 sería la probabilidad de éxito en cada ensayo. Entonces, para obtener la probabilidad aleatoria, con la función distr.binom utilizamos igual distr.binom. Nos pide el número de éxitos, sería 6. Sería 6. El número de ensayos sería 10 y la probabilidad de éxito. Ahora nos dice que indiquemos si es una probabilidad de distribución acumulativa o una función de probabilidad bruta. Entonces le vamos a indicar que le vamos a hablar con valor falso, una función de probabilidad bruta. Y cerramos, entonces el valor obtenido de la función distr.binom de los valores para el éxito de un ensayo sería igual a 0.20. Y con esto tenemos 3 funciones nuevas para poder aprender.